Dice así, ¿no? Cilindro. Vamos a ver siempre el área y volumen. Un cilindro es un cuerpo mixto, es decir, combina una superficie plana y otra superficie curva. También conocido como un cuerpo de revolución, porque se debe obtener al rotar un rectángulo sobre uno de sus lados. Profe, ¿cómo es eso? Vamos acá a dibujar primero un rectángulo. ¿Ya? Este rectángulo va a girar. Este va a ser su eje. ¿Correcto? Al girar 360 grados, se va a formar la figura que conocemos como cilindro, ¿correcto? Por eso se le dice también que es un cuerpo de rotación. ¿Ya? Entonces por aquí tenemos ya acá el cilindro. Profe, ¿qué se pinta? Para tener una vista mejor, se colorea siempre las bases. Recuerda que esta es una figura que está en 3 dimensiones. Esta parte de acá, el borde, se le conoce con el nombre de generatriz, ¿correcto? Y esta parte de acá se le conoce con el nombre de altura. Pero si nosotros observamos, este cilindro va a cumplir de que la altura es igual a la generatriz. Entonces, cuando hablamos con el cilindro, vamos a decir de que la altura es igual a la generatriz, ¿correcto? Solo en el cilindro. En otro cuerpo no va a suceder lo mismo. ¿Ya? En el cilindro, la altura es lo mismo que decir generatriz. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento también tenemos? Tenemos acá el elemento de esto aquí, esta parte viene a ser el radio. Esto viene a ser el radio. Señor, ¿esto es con figura tridimensional? Sí, tridimensional. ¿Por qué se llama tridimensional? Porque tiene 3 dimensiones. Y si hablamos nosotros de su volumen, su unidad va a ser centímetros cúbicos. Entonces, tenemos las fórmulas. Con las fórmulas son lo que vamos a trabajar. Vas a anotar bien estas fórmulas, ¿ya? El área lateral, 2pi r por g. ¿De dónde sale esta fórmula? Hay que desarmar el cilindro. Si nosotros lo desarmamos, vamos a tener el tarro de leche, se desarma primero con su etiqueta. La etiqueta viene a ser el área lateral. Entonces, todo el borde del círculo, este borde, es 2pi r, ¿ya? Que viene a ser el perímetro del círculo, 2pi r. Y como esto es g, entonces ahí puedes ver que el área de la lateral, el área del contorno, va a ser 2pi rg. O sea, la fórmula que está acá. Y si quiero hallar el área total, profe, si quiero hallar el área total, voy a tener que sumar a esa área, le voy a tener que sumar las áreas de las dos bases. Pero nosotros sabemos que el área de la base, ¿no? El área de una base es pi r cuadrado. El área de una base de un círculo. Y por radio al cuadrado. Así es, pi por radio al cuadrado. Más o menos le estoy dando la idea de dónde vienen las fórmulas, ¿no? Pi r cuadrado y acá también sería pi r cuadrado. Entonces yo tendría que sumar el área lateral más el área de la base, de las dos bases, para tener el área total. Y luego, factorizando, vamos a llegar a esta expresión. Área total, 2pi r generatriz más el radio. Solo que lo ponemos ahí de manera práctica. Y por último tenemos el área, el volumen.
Profe, ¿cómo se obtiene el volumen? El volumen simplemente va a ser el área de la base, que es pi r cuadrado, multiplicado por la altura o generatriz. ¿Ya? Por ahora quiero que me tengas bien estas fórmulas, porque con estas fórmulas vas a dar tu examen. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa. Muy bien, vamos a ir al primer problema. Dice así, hay el volumen del cilindro hueco de 10 centímetros de altura, cuya base se aprecian dos radios de 2 centímetros y 4 centímetros, que lo delimitan. Profe, ¿cómo es un cilindro hueco? Nosotros conocemos normal un cilindro hueco cuando tenemos, por ejemplo, un papel higiénico, ¿correcto? Entonces vamos a hallar, dice, el volumen de ese cilindro hueco, ¿correcto? En Vamos a ese caso, primero, señor, sería como una lata o algo así, una gran lata. así es, lo vamos a dibujar, miren, lo vamos a dibujar. Ya vamos primero a dibujar. ¿Cómo dibujamos? Vamos a, dibujamos acá una base y acá otra base, ¿correcto? Y luego vamos a dibujar también por acá otra base por acá y por acá otra base igual. Profe, ¿qué hago ahora? Solamente vas a unir, mira. Lo primero que tengo que aprender para estudiar geometría es dibujar. Si no sé dibujar, voy a tener dificultades. Mira. Hay técnicas para dibujar. Algunos dibujan sin técnicas porque ya tienen innato lo que es el dibujo. Entonces, pero con las técnicas te ayuda, ¿correcto? Vamos a calcular, en este caso, la parte que voy a colorear. ¿Ya? Solamente vamos a calcular la parte hueca. O sea, el cilindro que está ahí, el pequeñito, digamos, no lo voy a... no lo voy a tocar, ¿no? Solamente el contorno. Más o menos, esa es la idea, ¿correcto? Listo, ¿ya? Profe, pero tenemos acá de dato, tenemos la información de que el radio del pequeñito, ese radio vale 2. ¿Correcto? Y el radio grande El radio exterior vale 4. el radio grande vale 4, ¿correcto? Y también tenemos que 10 centímetros de altura, su altura es 10 centímetros. La altura es 10. Entonces, básicamente ya tenemos toda la información para poder calcular. Vamos a poner volumen 1. El volumen 1 va a ser el volumen grande. Es igual al volumen del cilindro grande y B2, le vamos a llamar a B2 el volumen del cilindro chico. ¿Correcto? Voy siguiendo un orden. Entonces, profe, ¿qué necesitamos nosotros calcular acá? Nosotros necesitamos calcular esta parte que es sombreado, le voy a llamar B. Entonces ese B lo voy a obtener restando el volumen 1, el volumen 2, o volumen 1, que es el grande, menos el volumen 2, ¿correcto? Entonces, ya tenemos toda la información, simplemente vamos a hacer los cálculos. Entonces vamos a tener acá el volumen que quiero va a ser igual. Volumen 1 es, acuérdate, profe, ¿cuál era la fórmula del volumen? ¿Lo has anotado ahí?
Era área de la base por la altura, ¿correcto? O sea, era pi r cuadrado. A ver, acuérdate la fórmula del volumen grande. Era pi por radio al cuadrado. Profe, pero radio al cuadrado del grande es 4. 4 al cuadrado. ¿Ya? Pi por radio al cuadrado. Multiplicado por la generatriz o la altura. O sea, en este caso 10. Ya está. Menos el volumen 2 es la misma fórmula. Pi por el radio al cuadrado, en este caso que vale 2, al cuadrado por la altura que vale 10. Ah, profe, qué fácil. Entonces ya tenemos todo. Haciendo un esfuerzo extrahumano, vamos a llegar de que el volumen va a ser igual. A ver, por acá tenemos 4 al cuadrado 16, 16 por 10, 160. Quiere decir que acá tenemos 160 pi. pi menos, acá tenemos 2 al cuadrado, que es 4 por 10, 40. Tenemos 40, en este caso 40 pi. Profe, ¿cuánto es 160 menos 40 pi? Ah, eso me va a dar 120, señor. 120. 120 Me dio pi. 120 la calculadora directamente. Muy bien. Lo puedes dejar así, ¿no? Va a depender de las claves que tengas. Lo puedes dejar así. Pero tú sabes que si tú reemplazas pi, profe, ¿cuánto le doy a pi? 3,14, ¿no? Le puedo dar un valor más cercano, ¿correcto? Entonces te va a salir la respuesta que aparece ahí. ¿Correcto? Confirma, por favor, y continúa con el siguiente problema. Vamos acá a ver. Profe, ahí salió 160, sí. Sale 120, ¿correcto? Y para eso tienes la respuesta también para que verifiques y puedas colocar la respuesta correcta. Ahora sí. Sería 120. Profe, pero acá es centímetros cúbicos. Ah, le pone centímetros cúbicos, ¿correcto? Porque eso es la unidad del volumen. Estamos trabajando en centímetros cúbicos. Y si quieres llevarlo a decimal, ya sabes que el pi lo reemplazas por 3,14, ¿correcto? Muy bien. Ahora tenemos un cilindro donde el radio vale 12 y la altura dice que vale el doble, pero el doble de... No, a ver, hay el área lateral de un cilindro cuyo radio mide 12 y una altura igual a su diámetro. Pero el diámetro, ¿cuánto mide, profe? El diámetro sería 24. O sea, el diámetro es 2 veces el radio. Si el diámetro es 24, entonces la altura dice que es 24. Profe, vamos a calcular el área lateral. Es importante tener la fórmula. El área lateral. Profe, ¿cómo era la fórmula? 2 pi por el radio por altura o generatriz. Voy a ponerle altura, ¿ya? Pero ya sabes que es lo mismo decir altura o generatriz en un cilindro. Esta es la formulita que vamos a usar. Y cuando básicamente tenemos nosotros una formulita, lo único que hacemos es reemplazar. No te compliques ya, digamos, por este tipo de problemas. Profe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente reemplazar. ¿Y cuánto le vamos a dar a pi? De frente le vamos a poner 2 multiplicado por 3,14 y la altura es 24. Señor, ¿está bien si me han salido 576 pi? También, ¿Es válido? sí, es válido. Va a depender de la respuesta. Entonces acá, en este caso, nos debe salir 1808,64. En este caso, como estamos trabajando área, ahora le vamos a poner centímetros elevado al cuadrado. ¿Correcto? Deben comprobar que la respuesta es la que aparece ahí
en la ficha, ¿correcto? Profe, si yo multiplico 2 por 3,14 por 24, no me va a salir 1808,64, ¿no? Porque 2 por 24 es 48. Claro, porque acá está faltando, en este caso, el radio. El radio es 12. Lo he multiplicado todavía por 12. Ahora sí, ¿correcto? Yo lo pongo ahí al propósito para que alguien me diga que está mal. Muy bien. Dice así, problema 5. Calcula el radio de la base. Si te dicen calcula el radio de la base, entonces lo que se hace normalmente es poner una R. Voy a poner R y le voy a poner, esto es mi incógnita. ¿Correcto? El área lateral, también voy a calcular el área lateral, entonces pongo AL, también es mi incógnita. Voy organizando la información, ¿ya? Y luego dice, y el volumen de un cilindro. Ah, también voy a calcular el volumen. Listo. Si su área total, me está dando la información acá, el área total, si su área total, eso es igual a 351,68. ¿Correcto? Esa es la información. El mismo problema te va a venir en tu examen, pero no con área total, sino con área lateral. Entonces, profe, ¿cómo resuelvo yo este problema? De acá mismo, de la información que tienes, a estas alturas del partido, tú tienes que saber cómo calculas el área total. ¿No? Porque yo podría hacerlo acá, digamos, con el dibujo, ¿no? Empezar a analizar, pero lo que requerimos también es tiempo. Entonces, simplemente nosotros vamos a utilizar la fórmula del área total. ¿Lo tienes? No lo tienes. ¿Ya? Profe, me acuerdo que el área total de un cilindro, en este caso, ¿cuál era la fórmula para calcular el área total de un cilindro? A ver, ¿quién me la dicta? Área total era 2pi. 2pi por R, ¿correcto? Por R. Ajá. ¿Qué más? Paréntesis. Abro paréntesis. G más R. G más R. Muy bien. Profe, si no sé la fórmula, si no sabes la fórmula, ahí sí. No vamos a demorar. Vamos a demorar más. ¿Ya? Por eso te digo, es importante saber la fórmula. Y en tu examen vas a usar el área lateral, acuérdate. Ya está. Y dice que esto va a ser igual. Esto es igual a 351,68. Entonces, mira lo que vamos a hacer. ¿Ya? De esa ecuación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner acá 2. Pero el pi es un valor conocido. El pi es 3,14. Ponemos 3,14. El radio es lo que vamos a hallar. Ponemos R. Abrimos paréntesis. Profe, ¿cuánto vale G? Hay mi información. Ya me habían dado el valor de G. Ya, entonces acá tenemos más R. Y esto es igual a 351,68. Acá hay mi información. Me faltó poner el altura, o sea, H. H es igual a G. Y ese es igual a 10. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a poner que
es 10. Listo. Entonces, como tú puedes ver acá, tienes una ecuación. ¿Correcto? Todo esto de acá que está multiplicando, lo vas a pasar a dividir. ¿Cómo es eso, profesor? A ver. Voy a tener acá. Y este R va a entrar, mira, va a entrar multiplicando. ¿Correcto? Entonces vamos a tener acá 10R. Voy a escribir acá 10R más R cuadrado ¿correcto? Va a ser igual a ¿cuánto? Ahí sí, ayúdame. Multiplica o divide 351,68 entre 6,28. 56. 56. Profe, sale 56. Y así va a salir en el examen, sí, te va a salir un número exacto. Y ahora vamos a formar nuestra ecuación de segundo grado. Vamos a tener R cuadrado más 10R. Y esto va a ser menos 56 igual a 0. ¿Correcto? Pero a estas alturas del partido, ya que te faltan 5 meses para terminar el año, debes de saber resolver esta ecuación de segundo grado. Profe, no aprendí. R por R. Aspacín. Acá, a ver, ¿qué te parece 4 por 14? Le pongo negativo al menos 4. ¿Y cómo comprobaba que esto estaba bien? Esto de acá lo tienes que saber sí o sí. ¿Eh? Si no sabes esto, entonces no has tenido un buen profesor de matemáticas. Entonces, sería R menos 4 multiplicado por R más 14. Eso es igual a 0. De ahí se obtienen las dos respuestas. ¿Por qué, profesor? Porque es una ecuación de segundo grado. Por un lado tienes R igual a 4. R igual a 4. Y por otro lado tienes R igual menos 14. Pero como estamos trabajando geometría, tienes que analizar un poquito, ¿no? R es igual a 4 y R es igual a menos 14. Pero es geometría, entonces no puedo usar yo una cantidad negativa en este caso. Le tengo que quedar con R igual 4. ¿Correcto? Y ahora sí nos vamos a las incógnitas. Ya el radio está calculado, mira, acá están las incógnitas. El radio ya está calculado. Y luego necesitamos el área lateral. Ahora necesitamos el área lateral. Para eso necesito la fórmula para el área lateral. ¿Anotaste la fórmula para el área lateral? 2pi multiplicado por el radio. R por G. Por G, ¿correcto? Profe, si no anoté la fórmula, vas a tener dificultad. Por eso te dije al inicio, con las fórmulas te va a ayudar para hacerlo más rápido. Entonces, reemplazamos acá. Tenemos área lateral. Va a ser igual a 2 multiplicado por 3,14. Multiplicado por el radio. Profe, ¿el radio cuánto vale? El radio vale 4. Multiplicado por la generatriz, ¿cuánto vale? 10. Y todo eso te debe salir 251,2, ¿correcto? Centímetros cuadrados. Confirma, por favor. ¿Está bien? Profe, y ahora necesitamos calcular el volumen. ¿Anotaste la fórmula de volumen? A ver, ¿cómo se calcula el volumen? Pi R cuadrado. Por altura. Por altura, ¿correcto? Acuérdate que puede ser altura o puede ser la
generatriz, ¿ya? Pi r cuadrado, y todavía me falta acá por altura. Entonces, reemplazamos ahí mismo, vamos a tener 3,14 multiplicado por el radio, pero el radio es 4, o sea, por 16, y multiplicado por la altura, que es 10. Y eso debe salir 502,4 centímetros al cuadrado, ¿correcto? Entonces ahí estamos llegando a la parte final de este video. Este problemita te va a venir en tu examen. Se tiene un prisma cuyas bases son triángulos rectángulos de cateto 6 y 8 y arista lateral igual a 12 centímetros. Determina el volumen del cilindro inscrito en dicho prisma. Vamos ahora a combinar ya las figuras. Profe, ¿cómo es un prisma? Vamos a dibujar acá, a ver. Vamos a dibujar un prisma. Ahí tenemos el prisma. Correcto, es el prisma. Pero dice que ese prisma es un prisma, se tiene un prisma cuya base son triángulos rectángulos. O sea, acá es 90. Acá también es 90. Esto de acá vale, esto vale 6. ¿Correcto? Esto vale 8. Entonces, inmediatamente tú, si te dicen que esto vale 6, 8, tú ya tienes que saber cuánto vale la hipotenusa, ¿correcto? Por geometría básica. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 6, 8, ¿cuánto vale? Ya no Pitágoras, ¿no? De frente. 6, 8, ¿cuánto vale la hipotenusa? A ver. 10. Muy bien, excelente. Ya eso ya no es geometría del espacio. Para eso hemos hecho, ¿se acuerdan la plana? 6, 8, 10. Así, profe, si no sé, hace Pitágoras. ¿Ya? Y luego, ¿qué sucede? Dice que dentro de este prisma está un cilindro. Profe, ¿dónde está el cilindro? Vamos a dibujar dónde está el cilindro. Tener una idea más o menos. ¿Ya? Ahí miren. Acá. Ahí voy a dibujar ahora el cilindro. Si no sé geometría plana, estamos ahí, no vamos a tener muchas dificultades, ¿correcto? Ahí está el cilindro. ¿Y qué vamos a calcular, profesor? Vamos a calcular justamente el volumen de este cilindro. Ya se complicó un poco, ¿correcto? Por Pitágoras. 6, 8, 10, triángulo rectángulo. De 6, 8, 10. ¿Correcto? Tenía los catetos, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, me da hipotenusa al cuadrado. Si no, triángulo notable, ya conozco este, que es 10. Profe, y ahora, pero recuerda que tú, para calcular el área del volumen del cilindro, necesito yo saber el radio, ¿ya? Acá, recuerda que esto es 12, mira. Esta altura, que viene a ser la altura del prisma, es la misma altura del cilindro, ¿correcto? Esta parte vale 12. O sea, nuestro problema es simplemente hallar ahora el radio. Ya vamos a calcular el radio. Calculamos el radio. Para eso vamos a recordar un teorema muy importante llamado Poncelet. Profe, no me acuerdo Poncelet, ¿qué hago? Esto ya es geometría plana, ¿no? En geometría plana teníamos nosotros un círculo y dentro del círculo teníamos o un triángulo que contiene ese círculo
de esta manera, cuando yo tenía esta situación, no en un triángulo cualquiera, sino en un triángulo rectángulo, ahí debería yo aplicar el teorema de Poncelet, cuando es 90 acá. Miren. Tengo todas las condiciones para yo aplicar Poncelet. Esto vale 6. Esto vale 8 y esto vale 10. Y lo que quiero calcular es el radio, ¿correcto? Quiero calcular esta R. Ya, profe, ¿qué nos dice Poncelet? Poncelet nos dice que la suma de catetos, mira, la fin fácil es el teorema. La suma de catetos, 6 más 8, 6 más 8, es igual a hipotenusa. Mira. Así, profe, sí, mira. Suma de catetos, 6 más 8, es igual a hipotenusa, más 2 veces el radio. ¿Correcto? Así de fácil, mira. Suma de catetos, 6 más 8, es igual a ¿quién? Hipotenusa más 2 veces el radio. Entonces, ya en esta ecuación, dime por favor cuánto vale el radio. Mentalmente, ¿no? Acá es 14, acá es 10, pasa a 2. restar, 2, ¿correcto? Así va a ser tu examen, ¿eh? 2. Ya está todo. Profe, ¿y ahora qué calculamos? El volumen. Ahora vamos a calcular el volumen. Calculamos el volumen del cilindro. A estas alturas del partido, profe, ¿cómo se calcula el volumen del cilindro? Fácil, fácil. Ya la fórmula, como ya usaste varias veces, ya debe haber quedado ahí. El volumen del cilindro va a ser igual al área de la base, que es pi por radio al cuadrado, y lo multiplicas por la altura, ¿correcto? Ya debes ir manejando esas fórmulas. Al principio nos cuesta, pero cuando vamos practicando ya el cerebro humano trabaja ya solito, ¿correcto? Volumen es igual. Profe, ¿cuánto le doy a pi? 3,14. Ahí falta el cuadrado, profe. Estoy por radio cuadrado. Sí, gracias, ahorita lo voy a poner. 3,14. El radio vale, profe, ¿cuánto vale el radio? Lo hemos calculado 2. Y la altura vale 12, ¿correcto? Acá vamos a colocarle. Lo que pasa es que no tiene acá la opción para ponerle el cuadradito y tengo que hacerlo así. Muy bien, vale la observación. Y haciendo todo el cálculo, el volumen nos debe salir 150,72. ¿Correcto? Centímetros cúbicos. Muy bien, entonces debes de confirmar que todo, en este caso, está ok, ¿correcto? Muy bien, a seguir practicando.